Bienvenidos a El Démate. Hoy nos asomamos al abismo de uno de los estudios más icónicos y, la verdad, visualmente potentes de la psicología social. Literalmente, además. Literalmente. Hablamos del experimento de 1974 de Donald Dutton y Arthur Aron en el puente colgante de Capilano. La idea es sencilla y a la vez genial. ¿Puede el miedo a las alturas confundirse con el amor? O, bueno, al menos con la atracción. Y el estudio concluyó que sí, que los hombres en un puente alto e inestable se sentían más atraídos por una entrevistadora que los que estaban en un puente seguro. Pero la pregunta que nos divide desde entonces es el por qué. ¿Es un simple error mental, una confusión de etiquetas, o hay algo más de fondo? Pues mira, yo voy a defender la idea clásica, que todo esto es un caso de libro de atribución errónea. Vamos, que los participantes confundieron el subidón de adrenalina del miedo con la excitación de la atracción. Y yo voy a sostener que esa explicación, que reconozco que es elegante, se queda corta. Que lo que realmente ocurre no es un error, sino una amplificación emocional. O sea, que la adrenalina no confunde, sino que sube el volumen de lo que ya se siente de por sí. A ver, mi postura se basa en una idea fundamental de la psicología, la teoría bifactorial de Schachter y Singer, que en esencia dice que una emoción no es solo lo que sientes en el cuerpo, el corazón acelerado, las manos sudorosas, sino también la etiqueta que tu cerebro le pone a esa sensación. El experimento del puente es para mí la demostración perfecta de esto en el mundo real. Tienes un puente larguísimo, a 70 metros de altura, que se tambalea. Eso es una máquina de generar una respuesta fisiológica brutal, miedo. Y justo en medio de ese caos corporal aparece una entrevistadora atractiva. El cerebro, que está buscando una explicación para ese torbellino interno, ve una causa plausible y piensa, ¡ah, claro! No es solo el puente, es ella. Es un error de etiquetado. Y la evidencia del experimento es que fue abrumadora. Los hombres en el puente peligroso no solo escribieron historias mucho más cargadas de contenido romántico, sino que la diferencia a la hora de llamar a la entrevistadora fue brutal. Casi la mitad de los que cogieron su teléfono lo hicieron, mientras que en el puente seguro la cifra fue testimonial, casi nula. Y lo más importante, y esto es clave, este efecto se esfumaba si el entrevistador era un hombre. La excitación necesitaba una etiqueta romántica plausible para funcionar. Vale, de acuerdo. Estudio es un clásico y los resultados son potentes. Eso no te lo voy a negar. Pero creo que la interpretación del error es la parte más débil del argumento. Vengo a plantearlo de otra manera. Piensa en la adrenalina no como un generador de confusión, sino como un altavoz. Mi modelo, el de la facilitación de la respuesta o amplificación, lo que dice es que la excitación fisiológica simplemente intensifica la respuesta que ya es dominante en una situación. No hay que reetiquetar nada. La adrenalina es como echarle gasolina al fuego. Si el fuego es de atracción, arderá más fuerte. Y si es de aversión, también arderá más fuerte. La gasolina no elige, solo intensifica. Este modelo explica mucho mejor lo que encontraron estudios posteriores, como uno muy famoso de White en los 80. Encontraron que la excitación hacía que los hombres vieran a una mujer atractiva como más atractiva, pero a una mujer considerada no atractiva como menos atractiva. Tu teoría del error cognitivo aquí hace aguas. ¿Cómo explicas que el miedo se reetiquete como repulsión? ¿Qué etiqueta le pones? Miedo a su falta de atractivo. Es que no tiene sentido. En cambio, el modelo del altavoz lo explica a la perfección. La excitación subió el volumen tanto a la atracción como a la aversión. Si lo entiendo bien, estás diciendo que la consciencia sobre el origen de la excitación no importa, y ahí es donde creo que tu argumento flaquea. La clave del error cognitivo es la ambigüedad. Los hombres del puente sentían algo intenso, pero no estaban seguros de cuánto era por el puente y cuánto podía ser por la situación social. Esa duda es la puerta de entrada para el reetiquetado. La presencia de la mujer ofrece una explicación alternativa y socialmente muy potente para su corazón desbocado. Perdona que te interrumpa, pero es que justo ahí la evidencia posterior contradice eso frontalmente. Hay un estudio de Allen y sus colegas que es demoledor para la idea de la ambigüedad. Hicieron que los participantes hicieran ejercicio intenso en una bicicleta estática. Su corazón latía a 1000 por hora y sabían perfectamente por qué. Acababan de hacer deporte. No había ninguna ambigüedad. Y sin embargo, el efecto persistía.
Se sentían más atraídos por la persona con la que interactuaban después. Si sabes perfectamente que tu excitación viene del ejercicio, no hay error que cometer, y aún así la atracción aumenta. Esto sugiere que el motor no es la confusión, es la excitación fisiológica pura y dura. El cuerpo está activado y esa activación se transfiere o potencia la emoción social que venga después, sepas o no de dónde viene. Vale, te concedo que ese estudio complica las cosas. Pero volvamos al experimento original porque creo que hay un detalle que tu teoría del altavoz no explica del todo bien. El efecto solo ocurría con la entrevistadora. Si el entrevistador era un hombre, no pasaba nada. Según mi modelo, la explicación es clara. Para esos hombres heterosexuales no había una etiqueta romántica disponible, así que el miedo se quedó en miedo. Pero según tu modelo de amplificación, ¿qué se amplificó con el entrevistador masculino? ¿La indiferencia? ¿La cortesía profesional? La teoría se vuelve un poco extraña ahí. No hubo un efecto de mayor indiferencia o mayor profesionalidad, simplemente no hubo efecto. Esa especificidad del efecto apunta a un proceso cognitivo, a una búsqueda de etiquetas, no a una simple subida de volumen general. Contrario, creo que mi modelo lo explica de forma más sencilla y elegante. ¿Cuál es la respuesta dominante de un hombre heterosexual hacia una mujer atractiva? La atracción. ¿Y hacia un entrevistador masculino en un contexto de encuesta? Pues neutralidad o cortesía. Si la excitación amplifica la respuesta dominante, es lógico que amplifique la atracción hacia la mujer y que apenas tenga efectos sobre la neutralidad hacia el hombre. ¿Cómo amplificas la neutralidad? Pues sigue siendo neutralidad. No hace falta un mecanismo cognitivo complejo de búsqueda de etiquetas. Es más, tu argumento se basa en que el cerebro elige una etiqueta plausible, volviendo al estudio de White. ¿Por qué el cerebro elegiría la etiqueta repulsión para explicar el miedo cuando se encuentra con una persona no atractiva? Es una elección terrible. Es mucho más parsimonioso pensar que no hay elección, solo amplificación. La excitación sube el volumen de lo que ya está ahí, sea bueno o malo. Entiendo el punto, pero creo que la prueba definitiva está en el tercer experimento del propio estudio de Dutton y Aron, el que hicieron en el laboratorio. Para mí es la evidencia más limpia. Aquí no hay paisajes, ni turistas, ni puentes de madera. Solo una amenaza controlada, la anticipación de una descarga eléctrica. A un grupo se le dijo que la descarga sería fuerte y dolorosa, a otro que sería leve. Los del grupo de alta ansiedad, los que esperaban el calambrazo, puntuaron a la cómplice femenina como significativamente más atractiva. Es una demostración causal directa. A más ansiedad inducida, más atracción. Esto aísla el mecanismo y apoya de lleno la idea de que una emoción negativa, la ansiedad, se está canalizando o reetiquetando como atracción. Veo por qué lo consideras la prueba definitiva, pero creo que esa interpretación de los datos del laboratorio es demasiado generosa. Para mí, los matices de ese experimento no es que compliquen la historia, es que directamente la contradicen, o al menos abren la puerta a otras explicaciones. Por ejemplo, la imaginería sexual fue más alta cuando tanto el participante como la mujer esperaban la descarga fuerte. Eso no suena a un error cognitivo individual, suena más a un efecto de compañeros de trinchera, a un vínculo que se crea al compartir una experiencia estresante. Es un fenómeno distinto. Pero lo más revelador, y esto lo mencionan ellos mismos en el artículo, es que los hombres en el grupo de alta ansiedad decían sentir menos miedo cuando la mujer estaba presente. Exacto. Esa es la prueba del reetiquetado. Si conviertes parte de tu miedo en atracción, es lógico que el nivel de miedo que reportas sea menor. Has canalizado parte de esa energía hacia otro sitio. Psicología social, el de la afiliación en momentos de ansiedad. Si es así, no estamos hablando de un error de atribución, sino de un mecanismo de regulación emocional. Ella no hace que confundan su miedo, hace que tengan menos miedo de verdad. Y si tienen menos miedo y además se sienten atraídos, son dos fenómenos que pueden ocurrir en paralelo, no necesariamente uno causando el otro a través de un error. La explicación del efecto calmante es como mínimo igual de plausible. Entiendo que existan otros factores, pero para mí la atribución errónea sigue siendo la explicación más parsimoniosa y la que encaja en un marco teórico más amplio. Es la que los propios autores defendieron como conclusión principal de su trabajo, considerándolo la demostración más clara hasta la fecha de este fenómeno. Es el núcleo de su argumento y la razón por la que este estudio cambió las reglas del juego. A veces, las explicaciones más sencillas, pues son las correctas. Pero una buena teoría científica no es solo la que explica el estudio original, sino la que mejor se sostiene frente a toda la evidencia posterior.
Y los propios autores, en su discusión final, admiten que sus datos no pueden descartar por completo otras explicaciones, como la desinhibición. Quizás el miedo no te hace encontrarla más atractiva, sino que simplemente te quita el reparo a la hora de llamarla. Si pones todo sobre la mesa, el estudio original, el de la gente poco atractiva, el de la bicicleta estática, el modelo de la amplificación, el del altavoz, parece un candidato mucho más robusto. Abarca más hallazgos con un único principio general. La excitación da más fuerza a tus sentimientos, para bien o para mal. Pues para cerrar mi postura, la evidencia combinada de los 3 experimentos de Dutton y Dienon sigue apuntando de forma muy sólida a la atribución errónea. La idea de que nuestro cerebro busca activamente dar sentido a lo que siente nuestro cuerpo, usando las pistas más evidentes del entorno, sigue siendo la explicación más potente y directa de por qué el vértigo de un puente puede sentirse como el vértigo del amor. Y por mi parte, concluyo insistiendo en que, aunque el fenómeno es innegable, atribuirlo a un error es simplificarlo demasiado. El modelo de amplificación emocional, donde la excitación actúa como un intensificador de la respuesta dominante, ofrece un marco que encaja mejor no solo con este estudio, sino con décadas de investigación posterior, dándonos una visión más completa de la fascinante danza entre el cuerpo, la mente y el mundo que nos rodea. Lo que está claro es que ambos coincidimos en que el estudio fue una genialidad, un trabajo pionero que nos obligó a todos a pensar de otra manera sobre la conexión entre nuestras emociones más viscerales y nuestros afectos. Totalmente. Y este debate sobre el mecanismo exacto sigue vivo precisamente porque toca una fibra muy profunda de la experiencia humana. Al final, esta discusión nos ayuda a entender desde por qué una primera cita en un parque de atracciones o viendo una película de terror puede ser tan efectiva, hasta cómo las situaciones de alta presión en el trabajo a veces forjan lazos inesperadamente fuertes. Nos recuerda que lo que sentimos en el cuerpo y lo que nuestra mente nos cuenta sobre ello es una conversación constante, compleja y, la verdad, absolutamente fascinante.